El lema a debatir será: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? El equipo a favor será el equipo número 221, integrado por Jesús Manuel Durán, Alan Moreno Rico y Nora Espinosa. El equipo en contra será el número 113, integrado por Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, María Fernanda Areguín Gámez y como auxiliar Dulce García. Debemos de pedir a la audiencia que por favor mantengan sus teléfonos en modo vibración o preferentemente apagados y recordar que de ninguna manera el asesor puede tener comunicación no verbal con su equipo, además de que no deben de tener contacto con medios electrónicos. El jurado que nos presidirá hoy será Víctor Manuel Sánchez, el maestro José Ángel Rodríguez Canales y el maestro Juan Antonio Franco Valdés. Les debo recordar que la última intervención pueden utilizar el turno ambos oradores únicamente en la última intervención. Puede hacer uso de la voz el equipo en contra. El equipo a favor, perdón. Muchas gracias. Buenos días, a la voz Jesús Manuel Durán. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá su verdadero credo. Vivirá su ideología porque son verdades inmutables, ya que todos los hombres somos creados iguales. Martin Luther King. El derecho a la igualdad es aquel derecho que tiene toda persona de ser reconocido como igual ante la ley y a gozar de todos los derechos y prerrogativas que ésta otorga. Es menester afirmar que el derecho nace por la necesidad de regular las relaciones sociales y jurídicas que acaecen en nuestro entorno a través de la evolución humana. También es preciso decir que no podemos concebir a las instituciones jurídicas de un modo arcaico, ya que debido al principio de progresividad de los derechos humanos, éstas deben evolucionar a la par que corre o transcurre nuestra sociedad. Deben tener las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las personas o que las parejas heterosexuales. La respuesta indiscutiblemente es que sí. Así lo establece el artículo primero constitucional y el primero de la Declaración Universal de los Derechos de la ONU. En la Constitución se establece que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. No obstante, no podrá discriminarse de ellos ni restringirse ningún derecho por motivos de orientación sexual principalmente. Los derechos humanos de los homosexuales y por ende de las parejas del mismo sexo son inmutables, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos de la ONU establece, o no especifica, mejor dicho, las características que deba cumplir una persona para poder acceder a los derechos que establece el marco jurídico interno de cada Estado ni el marco jurídico internacional. Por eso la postura del equipo 221 es a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo. Es cuanto. Puede hacer uso de la voz el equipo en contra. Gracias. Buenos días, honorable jurado calificador, compañeros y público en general. Mi nombre es Ángel Maximiliano Santiago Ibarra y con la venia del jurado me voy a permitir exponer breves argumentos que mi equipo ha formulado. El día de hoy se vuelve a pensar en el ser humano, en los valores, en el actuar responsable y ético. El día de hoy debemos retomar nuevamente el verdadero sentido de la vida, en retomar el verdadero objetivo del bien común, con una convivencia social en la que se conjuga el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros para satisfacer los fines superiores de la colectividad. La pregunta que hoy está en debate es la siguiente: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Clara y evidentemente la respuesta es no.
No, primeramente, porque la figura jurídica del matrimonio es histórica, jurídica, social, cultural y naturalmente incompatible para las parejas del mismo sexo, puesto que dichas parejas no pueden cumplir con una de las principales finalidades del matrimonio, la cual es la potencialidad de la procreación. No atribuir el estatus jurídico y social de matrimonio a formas de vida que no pueden ni deben ser matrimoniales no es contrario a la justicia, más bien es requerido por esta. Esto queda demostrado con el concepto de matrimonio establecido tanto en la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se prevé el derecho a contraer matrimonio única y exclusivamente a parejas y matrimonio conformado entre un hombre y una mujer. Como segundo, las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, porque el Estado tiene la obligación de proteger a la familia como célula básica de la sociedad. Tan es así que el desarrollo, organización y supervivencia de la sociedad se debe gracias a las parejas heterosexuales, basado en el modelo de familia ideado por el legislador, que se encuentra constituido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, en la cual nos dice que la ley protegerá y el desarrollo y organización de la familia fundado en el matrimonio heterosexual. Como tercero, las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, porque si bien es cierto, dichas parejas del mismo sexo han pugnado por el reconocimiento a un derecho a adoptar, pero aquí cabe de notar que este derecho no es un derecho inherente a las parejas, sino al contrario, la figura jurídica de la adopción es un derecho para los niños, y tan es así que el Estado está obligado a prevalecer el interés superior del niño. En cuanto sea la mayor medida, más se tendrá la protección para los mismos y reconociéndose una protección y cuidado especial para estos. Tan es así que está establecido en el artículo 20, 19 y 20 de la Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, en la cual nos dice que todo niño tendrá derecho a ser cuidado especialmente por parte del Estado. Ahora bien, me voy a permitir a refutar algunos de los argumentos que el equipo contrario nos ha esgrimido. El equipo contrario nos hizo referencia al principio de igualdad, establecido que se le dé el mismo trato a todas las personas. Sí, no negamos que no se les dé el mismo trato. Nosotros estamos solamente diciendo que se le debe dar un trato distinto. Eso no quiere decir que estamos infringiendo el principio de igualdad ni de discriminación. Está establecido en el mismo protocolo de la Suprema Corte de Justicia que fue emitido la semana pasada, donde sí se le pueden hacer distinciones por parte del Estado. Es por eso que las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Es cuanto. Para su segunda intervención puede hacer uso de la voz el equipo a favor. Sí, gracias. Alan Moreno, el micrófono. Buenos días, compañeros, jurado, público en general. De nuevo, reitero la postura de este equipo en situarnos a favor de que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Todos los hombres somos iguales. La diferencia no está en el nacimiento, sino en la virtud. Voltaire. Asimismo, debemos recordar el artículo primero constitucional, el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, al establecer la igualdad entre hombres y mujeres respecto a la ley. También debemos contemplar que dentro de esta igualdad
no nada más está plasmada en normatividad, en la Constitución, en tratados internacionales, sino por las mismas resoluciones del máximo tribunal mexicano. Tan es así que la tesis 260/2014 establece inconstitucional aquellas normas que prevean que el fin del matrimonio es la procreación. Además, como ya lo afirmaba John Rawls respecto a su teoría de justicia, que me permito citar, los bienes serán repartidos a todos por igual, pero si se diese el caso de una distribución desigual, solo se justificará si es en beneficio de todos. El caso aquí planteado no redunda en el beneficio de todos, ya que se violan los derechos humanos de las parejas del mismo sexo al reconocerles aquellos derechos que por dignidad humana deben tener. Además, el mismo Rawls define a la injusticia como aquellas desigualdades que no redundan en beneficio de todos. Esto para redondear la idea respecto a la igualdad. Asimismo, el artículo número 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establecen la igualdad ante la ley y además en el 16 establecen el derecho al matrimonio del hombre y la mujer, no del hombre con la mujer. Así también tenemos que tomar en cuenta la definición que prevé el Código Civil para el Distrito Federal respecto a la unión de dos personas, sin el distingo de ser hombre o ser mujer. Debemos recordar respecto a la adopción, me parece un tema muy importante y concordamos con el equipo de que se trata de un derecho del menor. Y aquí estamos hablando del derecho de las parejas del mismo sexo, por lo cual este equipo se va a limitar a hablar sobre eso. Habiendo más antecedentes en jurisprudencia respecto a esta igualdad entre las dos clases de pareja, tenemos la jurisprudencia de la Corte que habla sobre la seguridad social, que se le debe reconocer el carácter de derechohabiente a aquella pareja, sin importar si se trata de una pareja heterosexual, afiliarse a esta seguridad social. Asimismo, debemos también tener en cuenta que el artículo 29 de la Declaración de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece claramente en su regla de interpretación que no podemos interpretar en un sentido restrictivo los derechos humanos. Los derechos humanos se basan en la dignidad de cada persona. No deberíamos tener esta discusión respecto a si deben tener los mismos derechos o no, porque ¿es que acaso no todos somos seres humanos? ¿Es que acaso no todos tenemos dignidad y merecemos respeto? ¿Es que acaso no todos tenemos derecho a compartir con la persona que nosotros querramos esos sentimientos, esa convivencia social? Este equipo sostiene que así es. Además, tenemos que considerar un punto más. La jurisprudencia, además de situar varios criterios muy claros, nos dejan claro que esta sociedad va progresando, se va adecuando a las normas necesarias, así como la misma legislación en el DF y aquí mismo en el estado de Coahuila, Pacto de Solidaridad y el contrato de convivencia, se me va el nombre exacto, pero tenemos estas dos figuras reconocidas, sociedad de convivencia, perdón, además de que vemos que en la sociedad va progresando esta idea y tenemos que hacernos a la idea de que ya es momento de dejar de discriminar así a las parejas por su orientación sexual. Es cuanto. Puede hacer uso de la voz el equipo en contra. Sí, gracias. Me voy a permitir seguir refutando algunos de los argumentos del equipo contrario. El equipo contrario hizo solución que el único fin del matrimonio es la procreación, lo cual no es así. Sí, la procreación es uno de los principales fines del matrimonio, pero no es el único. El matrimonio es una vida en común para apoyarse, para amarse, respetarse la pareja uno al otro. Claro que la sociedad tiene que ir avanzando, eso es un hecho, no hay que negar la realidad social,
Pero no se trata de una discriminación. Todos sí, somos iguales, pero los derechos son asequibles para unos y otros, valga la redundancia, para otras personas. Por lo tanto, al ser personas en diferentes circunstancias de hechos, por lo tanto, deben tener distintos derechos. Tan es así que el compañero ya nos dijo, está la sociedad de convivencia, está un pacto de solidaridad, está el concubinato, formas jurídicas ya reguladas diferentes al matrimonio que están especialmente hechas para este tipo de uniones de parejas del mismo sexo. Ahora bien, en cuanto al... los comentó también el derecho de seguridad social. Ya lo comentamos que está reconocido en nuestro Estado mexicano por las instituciones de seguridad social. Entonces, las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos. ¿Por qué? Porque son distintas, son diferentes. Así, el Estado puede hacer distinciones razonables y objetivas en cuanto a sus derechos como ciudadanos y como parejas. En este caso estamos tratando de los derechos de las parejas del mismo sexo. A su vez, las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos porque, hago alusión al matrimonio, no hay necesidad de desfigurar la figura del matrimonio. Como ya lo dije, están las figuras especialmente hechas para dichas parejas. Por lo tanto, hay que hacer la distinción clara y objetiva de que unos derechos son asequibles para unos y otros derechos para otros. Por lo tanto, las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, sino más bien deben tener distintos derechos. Es cuanto. Puede hacer uso de la voz el equipo a favor. Gracias. Primero que nada, quiero resaltar la evidente contradicción de los argumentos de la contraparte. En ningún momento nosotros dijimos que el fin único del matrimonio era la procreación. Ellos lo mencionaron al principio. Nosotros nos remitimos a citar la jurisprudencia 260 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este año, donde establece que la procreación no es el fin único del matrimonio. Ahora bien, la Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, así como otras uniones que se han estigmatizado solo para parejas del mismo sexo, no es del todo certero, puesto que la sociedad de convivencia no es una figura específica para parejas homosexuales, ya que parejas heterosexuales también pueden acceder a ella en tanto no quieran contraer matrimonio. Los derechos humanos son universales. Citaron a la Convención de los Derechos Humanos de la ONU, donde en su artículo 16 establece el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio. En ninguna parte, en ninguna fracción de este artículo se establece que deba ejercerse el derecho en conjunto, sino que se establece, atendiendo a la interpretación finalística de la misma, a que puedan ejercerlo con la pareja que quieran. Asimismo, esta comisión lanzó una resolución que habla sobre los derechos de la identidad de género, el intersexualismo, transexualismo y todos los de la comunidad LGTBI. Hablaste de que el derecho evoluciona con la historia, lo mismo que en las instituciones jurídicas. Bajo esta tesitura podemos esgrimir un interrogante. ¿Es posible que instituciones jurídicas, como el matrimonio, por ejemplo, que fueron eficientes y existentes durante la Edad Media, puedan regir una sociedad tan cambiante como la de hoy en el siglo XXI? La respuesta claramente es no. Savigny define o establece que las instituciones jurídicas evolucionan no a través de la dogmática jurídica ni a raíz de la norma, sino de la realidad y de los factores sociales. Asimismo, Wilhelm establece para que estas instituciones florezcan es necesaria la voluntad colectiva en todo momento y en todo lugar. ¿Cómo podemos entonces apelar a una voluntad colectiva y a una realidad social que nos rebasa? Principalmente porque en otros países ya se aceptan matrimonios entre personas del mismo sexo. Brasil, Argentina, Bélgica, Francia, entre muchos otros. Apelando a esta costumbre internacional, es evidente que la realidad se transforma y las instituciones deben hacer lo mismo.
Mencionaste que discriminación no significa distinción. Sin embargo, la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, Convención Interamericana, establece, si me permiten citar, qué debe entenderse por discriminación. Discriminación es cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia de un derecho sobre otro, y entre ellas las causas por preferencia sexual. No debemos separar lo que son los derechos individuales de las personas de los derechos que pueden ejercerse en pareja, puesto que uno trae aparejado el otro, y sería incoherente con un sistema jurídico que se respete que un derecho que pueda ser ejercido individualmente no pueda conjugarse con otro a la vez. ¿Por qué? Las parejas, las personas heterosexuales tienen derechos. En conjunto, estos derechos no se suprimen, sino que crecen. Entonces, si las personas homosexuales tienen derechos igualmente reconocidos, ¿por qué en pareja sí se les van a suprimir? Es lógica jurídica. Los derechos aumentan a medida que aumentan las instituciones. No podemos concebir que una institución como el matrimonio se quede en un arcaísmo que no pueda regular la esencia de la sociedad. El derecho es cambiante y surge precisamente para esto, para regular o normativizar lo que ocurre en la realidad. Señalo, el Pacto de Solidaridad y la sociedad de convivencia no son figuras exclusivas para las parejas homosexuales. Es cuanto. Les recuerdo a los equipos que los micrófonos son solamente con fines de grabación. Puede hacer uso de la voz el equipo en contra. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Reguín Gámez y estoy aquí para sostener la postura de que las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Permítanme ahora hacer alusión a algunos comentarios o argumentos que nuestro equipo contrario ha tratado de darnos. Nos dice que el matrimonio es una institución que no puede regir ahora. Gracias, usted nos ha dado la razón, porque nosotros estamos afirmando que efectivamente el matrimonio es una institución que no puede aplicar para las parejas del mismo sexo como lo hace para las parejas heterosexuales. Nos ha dicho también que tenemos que actuar en beneficio de todos, que eso es la justicia. Gracias una vez más, porque efectivamente eso es lo que hemos dicho nosotros, que queremos que la sociedad siga adelante, que el derecho efectivamente tutele los derechos de las personas y de las parejas, pero como naturalmente se desprende incluso de las características físicas de los seres humanos, no pueden tener los mismos derechos las parejas del mismo sexo que las parejas heterosexuales. Cumplen con funciones distintas. ¿Qué estamos proponiendo nosotros entonces? Que se creen instituciones propias para ellos, que garanticen efectivamente sus derechos, que los tutelen. No podemos tratar de equiparar figuras y no estar seguros de si los derechos se van a materializar o no. Estamos aquí para garantizar derechos. Y eso es precisamente lo que nosotros proponemos y lo que parece que también el equipo opositor está de acuerdo con nosotros. Ahora bien, nos ha tratado de decir que los derechos aumentan, que cuando son dos aumentan los derechos. No podemos caer en falacias. Los derechos los tenemos como personas y los tenemos íntegramente. Y de acuerdo con ustedes en que cada persona tiene sus derechos tutelados en ordenamientos como nuestra Constitución, como tratados internacionales. Sin embargo, permítanme decirles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha manifestado al respecto y nos ha dicho que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es un derecho humano. Es cuanto. Para la ronda de conclusiones, puede utilizar la voz el equipo a favor. Sí, gracias. Primero que nada me gustaría empezar exponiendo que las instituciones jurídicas suelen regular derechos fundamentales. Cada persona cuenta con los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Si esa persona ya tiene esos derechos reconocidos, ¿por qué acaso no sería absurdo pensar que por el hecho de ejercerlo en pareja se deba restringir? ¿Es que acaso una persona se va a casar con sí misma o con alguien más? Es muy obvio la respuesta. No puede una persona ejercer el derecho por sí mismo. Si la contraparte ya reconoció esa existencia de los derechos de todas las personas, también debemos aceptar que la manera de ejercerlos no puede ser por sí misma, sino mediante la pareja, la persona que ellos elijan. También debemos recordar los principios de Yogyakarta,
respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la familia, al derecho a contraer matrimonio, independientemente de la orientación sexual de la pareja. Además, en una segunda cuestión, en un libro de bioética se exponen las capacidades humanas básicas. Me permito citar el nombre del autor, Javier Romanach, Bioética al otro lado del espejo, cuando afirma que para que un ser humano se realice plenamente, debe ser capaz de exteriorizar sus sentimientos, de compartirlos y de disfrutar de esa dignidad reconocida en toda la normatividad que ya hemos hecho mención. Debo recalcar una situación. Este equipo no afirmó que el matrimonio no puede regir. Este equipo acepta que, en definitiva, el matrimonio no está siendo considerado y aplicado de manera general. Establece también que eso debe cambiar. Ese es el punto de debate. La Unión Europea es una de las confederaciones políticas y jurídicas que ha pugnado por los derechos. Ha sido un grupo muy fuerte hacia la progresividad de los derechos humanos. Si ya mencionamos todos estos antecedentes, si ya sabemos que la diferencia no estriba si es una o dos personas, así como en el nacimiento, ¿por qué hacer estas distinciones? Es cuanto. Para su última intervención puede hacer uso de la voz el equipo en contra. Gracias. Bien, pues el día de hoy hemos estado aquí para preguntarnos si las parejas del mismo sexo deben o no tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y este equipo está aquí, para decir que no, porque son diferentes. Pudimos notar que el equipo contrario trató de hacer alusión a un principio de igualdad. Solo nos dio un argumento, que en realidad nunca logró solidificar y que incluso mostró que estuvo de acuerdo con nosotros en nuestras afirmaciones. Al final vino y trató de decirnos que la postura aquí es precisamente reconocer un cambio en la institución del matrimonio y nos habló de las sociedades de convivencia y los pactos de solidaridad. Gracias, porque efectivamente estuvimos aquí nosotros para decirles que el derecho ha creado estas figuras y que entonces no deben tener los mismos derechos porque sus características son distintas. Nosotros, en cambio, logramos darles varios argumentos para decirles por qué las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. En un primer lugar, hablando de la figura del matrimonio, hicimos alusión a que esta institución nace desde su origen con un fin que es característico, más no el único, que es la procreación, que lo que ustedes y yo conocemos hoy como sociedad se deriva precisamente de esas parejas heterosexuales, porque no es posible concebir a la sociedad que hoy conocemos sin estas uniones. No con esto estamos pretendiendo discriminar ni tratar de menos a las parejas del mismo sexo. Al contrario, proponemos una tutela efectiva a partir de instituciones jurídicas que sean compatibles con su naturaleza, como lo son las sociedades de convivencia, las uniones civiles en Europa, que de acuerdo con ustedes de que la Organización Europea, la Unión Europea es una unión muy avanzada en derechos humanos y precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado recientemente en el caso Hämäläinen contra Finlandia, donde nos dice que un Estado no está obligado a regular el matrimonio de personas del mismo sexo, porque las uniones civiles deben bastarles a las parejas del mismo sexo para garantizar sus derechos. Una vez más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haciendo alusión a las características naturales. Entonces nos deja claro que nosotros no somos un equipo que pretenda discriminar, pretende garantizar derechos, así como lo hace el Tribunal Europeo, que no puede ser caracterizado como religioso ni moral. Pues bien, incluso en Europa, países como Croacia, países como Italia, se han reservado el derecho de legislar, porque como ya se los dijimos, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido como un derecho humano, porque son diferentes. Además, logramos esgrimir un argumento respecto a la familia, como institución trascendente en el derecho y tutelada por nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque es precisamente de ahí, de donde nosotros obtenemos la organización que hoy conocemos. El Estado que tenemos como México es gracias a esta unión de parejas heterosexuales, que incluso tiene una protección especial por el legislador en nivel constitucional. Y bien, pues con esto no pretendemos discriminar las uniones de parejas del mismo sexo.
reconocemos que ellos pueden unirse, reconocemos que el derecho es cambiante y precisamente por esto proponemos la creación de nuevas figuras. No queremos decirles a ustedes que no queremos que las parejas del mismo sexo se unan, que tengan una vida en común, que alcancen sus ideales, porque claro que ese es un derecho humano de todas las personas, todos los tenemos. Y es que es precisamente ahí donde una vez más encontramos que el equipo contrario incluso estuvo de acuerdo con nosotros. Nosotros estamos aquí para hablar de derechos. Hoy es el momento de los derechos y se garantiza con instituciones jurídicas efectivas, que no por eso tienen que ser iguales. Las parejas heterosexuales no deben tener los mismos derechos que las parejas del mismo sexo, porque son diferentes con su función. Ahora bien, nosotros hablamos acerca de la adopción, y ustedes dijeron que no es un tema de debate. Bueno, quisimos hacer alusión a él, porque usualmente las parejas del mismo sexo consideran que así es. Gracias por darnos la razón, porque efectivamente es un derecho de los niños. Pues entonces, bien, logramos aquí nosotros esgrimirles 3 argumentos sólidos con sus evidencias contenidas en tratados internacionales y con evidencias incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos dejado claro que nosotros hemos logrado demostrar sólidamente por qué las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, porque son diferentes. Queremos tutelar derechos, pero si queremos hacerlo, deben ser materializantes, deben ser palpables. Por eso, las parejas del mismo sexo no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Es cuanto. Solicito a los integrantes de los equipos y público en general que abandonen la sala para la deliberación de los jueces, recordando a los equipos permanecer cerca para la ronda de retroalimentación. La retroalimentación, yo trataré de ser muy breve. Como el día de ayer, felicito a ambos equipos por la preparación. El invertirle tiempo a desarrollar un argumento no siempre es sencillo. Sobre todo me fue muy grato ver que hubo un trabajo de ayer en la noche y que se ve reflejado en lo que hicieron. Solo advierto que falta un poco en este precisamente trabajo de preparación, falta un poquito más, como un sprint final en la cuestión de ser más fluido, de leer menos, de tratar de que, no está mal que los ojos de repente volteen a ver la hoja, eso pasa hasta en los debates presidenciales, nadie puede memorizar todo y nadie puede traer todos los datos en la cabeza, pero sí conviene tener como un argumento base que pueda tener variantes y no casarse exactamente con decir una idea siempre de la misma forma, porque afecta la fluidez del desarrollo de los argumentos. Entonces, a veces cuando se trata de citar algo y no se tiene el dato, es mejor omitirlo y pasar a lo siguiente para que la exposición se vea mucho más fluida. Todavía, esto es como una apreciación personal. Cada quien tiene su estilo y obviamente a muchos les gusta como introducir, decir su nombre, plantear como los términos de su debate, como una recomendación que obviamente no es una recomendación que las deben de tomar al pie de la letra, porque, como repito, es un estilo personal y el estilo personal no quiere decir que esté bien o mal, pero creo que les podría ayudar a ser más claros, a ser más fluidos si entran como directo al debate, sin adornar tanto su entrada. Es decir, los jueces ya saben el nombre, eso les hace perder algunos segundos que podrían aprovechar para interpelar o, por ejemplo, para hacer preguntas directas, que creo que es algo que ha faltado en la mayoría de los debates. Las preguntas directas no solo te pueden ayudar a fortalecer un punto, también es una cuestión de estrategia. Consume el tiempo de los demás, le complica las cosas a los demás. Entonces, a lo mejor es conveniente usarlo. Por mi parte, sería todo.
Sí, yo también los felicito a ambos equipos. Bienvenidos a Saltillo. Espero la estén pasando bien aquí en nuestra ciudad y en nuestra facultad. Un poquito más de fluidez en el debate. Yo sé que son rondas semifinales, sé que es complicado porque son dos equipos de altísimo nivel. Los dos equipos son de un nivel muy alto, como los demás equipos que lograron calificar a estas instancias. Hay que tratar de un poquito más estratégicos, un poquito más fluidos. Coincido con el doctor Víctor, hay que ser más fluidos en el debate. Hay que contestar lo que le preguntan a uno, hay que volver a preguntar y hay que aprovechar mejor el tiempo. Estamos calificando ahora sí que excelencia. Estamos buscando excelencia, estamos buscando los mejores puntos, los mejores aciertos, los aspectos más positivos que se puedan destacar. Entonces, aún falta que se enfrenten a varios equipos, pueden ir haciendo mejores desempeños y me uno a la felicitación. Bienvenidos a nuestra escuela. Bueno, por mi parte, pues nada más felicitarlos también a los dos equipos, han mostrado muy buen nivel y pues la mayoría de los puntos ya los cubrieron mis colegas, nada más una recomendación en cuanto a la forma, siempre que se nombre o que se vaya a citar alguna sentencia, hay que decir el nombre completo del tribunal y citar la sentencia, o sea, no nada más decir tal tribunal lo dijo, y esto es algo que le pasó a ambos equipos, ¿no? Acá primero refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya después se citó el asunto, pero siempre hay que hacerlo. Y acá, por ejemplo, también recuerdo en un momento, refiriéndose a la Suprema Corte de la Nación, se refirió nada más como la Corte, ¿no? Entonces, eso le resta cierta fluidez y también le puede restar credibilidad al argumento. Entonces, si vamos a utilizar la cita, hay que utilizarla correctamente. A veces puede parecer que nos quita un poquito de tiempo, pero vale más aprovechar esos segundos para que la fuente le dé la fuerza al argumento que ustedes quieren. Y felicidades de nuevo. Concluida la sesión de retroalimentación, agradecemos el desempeño de los equipos y el trabajo de los jueces. Gracias. Rol.